La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, cual sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y él que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y dijo Simón Pedro, Señor, no solo laves mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, que me la has traído, Señor, por varias semanas, Señor. Te pido, Señor, que abra mi corazón, mi espíritu, Señor, y que de todos los que estamos aquí, Señor, que nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, reciba la palabra que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Si hoy culmino la serie de temas del servicio. Se supone que la culminaron hace un domingo atrás, ¿verdad? Pero por situación de la tormenta y eso, hoy la quiero terminar. Pero quiero hacer una recapitulación, ¿verdad? Desde que comenzamos allá en el primer mensaje, donde en Lucas 10:25, pudimos ver lo que era parte del servicio a través de la parábola del buen samaritano, donde aprendimos que este buen samaritano se acercó al herido, estuvo misericordia, lo curó. Cuando él estaba allí, consiguió alojamiento y dejó pago toda la estadía en el mesón. Ese fue el primer mensaje que nosotros llevamos o que traímos, ¿verdad? Como el buen samaritano nos daba un ejemplo de servicio. Como muchas veces nosotros hemos visto a personas heridas y hemos hecho como los otros dos, como el levita y el sacerdote, y le hemos pasado el largo. O hemos visto personas en necesidades y también le hemos pasado el largo. Pero sin embargo, el samaritano nos enseñó algo: a tener misericordia, a mirar, a observar si hay alguien herido, si hay alguien que necesita ayuda, si hay alguien que necesita que nosotros lo llevemos al mesón y si hay alguien que necesita que nosotros también cubramos los gastos. Eso nos lo enseñó a través de en Lucas de 10:25 en adelante. Después estuvimos predicando bajo el tema también, ve tú y haz lo mismo, que pudimos ver en Marcos 2:1 al 5, a 4 personas que se enteraron que Jesús estaba en una casa. Y al enterarse que Jesús estaba en una casa, ellos tenían a alguien que era parapléjico. Y ellos decidieron cruzar el límite y decir, si ese Jesús que está allí en esa casa hace milagro como nosotros hemos escuchado, nosotros vamos a llevar a este paralítico frente a Jesús. Y dice la palabra que cuando ellos llegaron a aquella casa estaba completita, llena. Y que no había espacio ni en la puerta. Pero estas 4 personas, pasaron los límites y dicen que escalaron, treparon al paralítico en el techo, rompieron el techo y lo bajaron
frente a Jesús. Aprendimos de estos 4 personajes, ¿verdad? Que tenemos que aprender a trabajar como enfocados, perseverar, hacer esfuerzo físico, y la fe de estos 4 cambió la vida de este paralítico, porque al presentárselo a Jesús, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y automáticamente le dijo, recoge tu lecho y márchate, y él comenzó a caminar. Por 4 personas que se dedicaron a servir, uno salió ganando. Por lo que ellos hicieron, este paralítico pudo experimentar la bendición de Dios, el perdón de Dios y la sanación de Dios. Por 4, quiere decir que de ellos tenemos que aprender mucho. Luego, en Juan 5, 1 al 8, hablamos del pozo de Bethesda, que este fue el primer mensaje que dimos por Zoom en la primera nevada, que hablamos de ese pozo de Bethesda, este pozo de Bethesda que se llamaba Pozo de Misericordia o Casa de Misericordia. Mientras las personas estaban allí, venía un ángel y movía el agua. Y el primero que llegara al agua era el que era sano. Entonces, imagínense todos los enfermos que habían allí, brincándose unos por encima del otro, esperando que el agua se moviera para poder ser sano. Pero sin embargo, Jesús viene y le dice a este hombre que tenía sobre 30 y pico de años, allí postrado, y dice, ¿quieres ser sano? Y lo primero que él reaccionó fue, es que no tengo quien me ponga en el agua cuando el ángel mueve el agua. Lo primero que le vino a traer fueron excusas. Y muchas veces nos pasa a nosotros que cuando el Señor quiere hacer algo en la voluntad de Él para beneficiarnos a nosotros, nosotros le ponemos excusas. Es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo no sé. Pero este hombre que le dio a esas personas allí, que permitió que Jesús después lo sanara, fue una bendición, porque entonces él no tuvo que esperar que las aguas fueran agitadas. El que agitaba las aguas, el que mandaba agitar las aguas, había llegado frente a él, que era el que él necesitaba. Ahora, ¿qué podríamos aprender? Que hay muchas personas desechadas. Hay muchas personas alrededor del pozo de Bethesda. Hay muchas personas que quien necesita son no ángeles, lo que necesitan son hijos de Dios que los traigan a los pies del Señor. Que necesitamos nosotros hacer el trabajo de buscar a esas personas que han sido desechadas. Que también habían ciegos, que hay muchos ciegos alrededor de nosotros buscando ver, y el único que le puede dar la vista somos nosotros, porque nosotros somos los que tenemos la luz y los que tenemos la verdad a través de la palabra, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos están esperando que a ese ciego está esperando que alguien los cure. Y eso somos nosotros que le vamos a dirigir el camino a cada uno de estos ciegos para acercarlos a Jesús. También podemos ver que habían cojos. Y cojo no es lo mismo que paralítico. El cojo es que va al paso lento. Y muchas veces en nuestras vidas nos vamos a encontrar personas a paso lento. Pero no quiere decir que las vamos a dejar atrás. Lo que quiere decir que las vamos a agarrar de la mano y de donde esté cojeando, nosotros ser el soporte de esa persona para que esa persona pueda caminar contigo al paso. Nos vamos a encontrar también otras personas que son paralíticos. Hay personas que no se quieren ni mover. Hay personas que por más que tú le hables, están lay down, como dicen los gringos, así tiraditos en la cama. Y lo que están esperando que Jesús venga y lo levante o se le presente de cara y le diga, hijo, levántate. Pero entonces ese trabajo nos toca a nosotros. Pero nos vamos a encontrar muchos que están así. Nos vamos a encontrar personas que van a estar en las camillas, en las camas, esperando a que alguien le traiga esperanza. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. Jesús nos dio la enseñanza. Jesús fue y le dijo, ¿quieres? Le hizo la oferta. No lo obligó, le hizo la oferta. Dios no obliga, Dios hace oferta. Le dijo, ¿quieres ser sano? La respuesta era sí o no. Sí, quiero ser sano. No, no quiero ser sano. Sí, pero es que yo tengo que llegar al agua. No, no, no. ¿Quieres ser sano? Y esas personas también no las vamos a encontrar en nuestra vida como servidores. Ahora, hoy, en Juan 3, 1 al 10, vamos a ver al servidor de servidores. Juan 13, de 1 al 10, vamos a ver al servidor de servidores, Jesucristo, en acción. Y el tema de hoy sigue siendo el mismo, lo único que es la parte 4. Ves tú y haz lo mismo. El lavado de los pies
para el que no sepa, el lavado de los pies viene de los tiempos de antes. Cuando Abraham estaba allí, que llegaron los ángeles, lo primero que hicieron antes de entrar a la caseta fue que le limpiaron los pies, le lavaban los pies. Era cultural, era algo que estaba establecido, era algo que después se siguió estableciendo. Ahora, había dos formas. Habían personas que lavaban los pies que eran esclavos. Ejemplo, si tú eras una persona pudiente, que todavía a estos tiempos lo podemos encontrar, pero podemos ver que cuando tú eras una persona pudiente, tú tenías una persona especialmente que se paraba en la puerta para cuando llegaba a visita, le limpiara los pies a los invitados. Ahora, ese lavado de pies significaba que tú eras bienvenido en esa casa. Si tú entrabas a una casa en esos tiempos y no te lavabas los pies, es que tú no eras grato para entrar a esa casa, pero te permitían entrar. Pero no eras grato y no eras bienvenido en esa casa. Cuando Jesús le hace esto a los discípulos, le estaban diciendo, ustedes son bienvenidos a mi casa. Ustedes, discípulos, son bienvenidos a mi casa. Y por eso es que muchas veces el Señor ha tratado de lavarnos los pies a nosotros y nosotros no se lo hemos permitido. Pero eso lo vamos a ver más ahorita. Luego de que esta persona era bienvenida a la casa a través del lavado de los pies, que muchas veces en esa casa o había un esclavo o un servidor. Le dije lo que era el esclavo, el servidor era diferente. El servidor lo hacía porque le agradaba hacer el trabajo. Hay una diferencia entre el esclavo, que es obligatorio, que tiene que hacer el trabajo, más el servidor que lo hace porque le agrada. Pero el servidor de servidores, como le dije ahorita, era o es Jesús nuestro dueño. Jesús estaba en ese momento en la cena. Y esto es la Santa Cena. Esto antes de que Judas lo entregue, antes de su crucifixión. Y Jesús estaba allí sentado con sus discípulos. Jesús estaba allí haciendo algo. Y dice que lo primero que hizo Jesús fue que se levantó. Se levantó y dice que se levantó, se quitó su manto. Y yo quiero que ustedes entiendan esto porque Jesús nos quiere dar una enseñanza muy poderosa en esto. Muchas veces, si yo me pongo este manto en un sitio caliente y yo le digo a tres que vengan y se paren al lado mío con sus camisas o su playera y se paran al lado mío, ustedes se van a dar cuenta que hay una diferencia. Ustedes se van a dar cuenta que hay una diferencia entre las cuatro personas que están ahí, que hay tres que están iguales y hay uno que no machea, que no cuadra, como que no. Ahora, ¿qué sucede? Que ese manto que Jesús se quitó era para dejarle saber a los discípulos y dejarnos saber a cada uno de nosotros que Él se bajó y se puso al nivel de nosotros. Aún siendo Dios, aún siendo Jesús, Él descendió y dijo, yo voy a estar entre los míos y voy a estar con los míos. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la historia y entendemos que para ese tiempo los sacerdotes o los maestros o los rabinos se distinguían entre medio de las personas porque tenían su túnica y eran muy orgullosos de cargar su túnica. Sin embargo, Jesús vino a romper los esquemas porque le dijo, no, yo hoy me voy a quitar mi túnica. Yo les voy a enseñar que yo soy tan humano como ustedes, que por lo que ustedes están pasando, por lo que van a pasar, yo también voy a pasarlo. Porque yo quiero que ustedes entiendan que ustedes no están solos en este caminar. Porque si yo he vencido, ustedes son más que vencedores. Entonces el Señor primero hace, viene y se quita el manto. Y cuando se quita ese manto, lo que nos está enseñando es humildad. Quiere decir que un servidor tiene que aprender a trabajar en la humildad. Que seamos humildes, que nosotros podamos ser humildes. Se quita la vestidura exterior para preparar, para servir a otros. Eso habla de humildad. Muchas veces nosotros decimos somos cristianos. Somos cristianos no es una estampa ni un sello. Somos cristianos es una acción. Cuando yo digo que yo soy cristiano y le sirvo a Dios, es una acción.
es que yo le sirvo a Dios. Y si yo le sirvo a Dios, yo tengo que hacer lo que Él también hacía o nos dejó para que tú y yo aprendiéramos cómo era el verdadero servicio. Muchas veces nosotros vamos a tener que quitar nuestra túnica. Hay momentos en nuestra vida que nos vamos a encontrar con personas que nos van a mirar por encima de ellos, como que nosotros somos mejores que ellos. Pero cuando tú te quitas tu túnica exterior y le enseñas tu interior, le das a entender que lo que Dios hizo en ti lo puede hacer en esa persona también. Porque lo interior es lo que habla de lo que está en el exterior. Pero si yo estoy como el pavo real, esponjado en mi exterior, nadie va a querer conocer mi interior. Pero cuando yo me despojo de mi túnica y yo me despojo de lo que la gente ve, pero abro mi interior, las personas van a ver el verdadero yo transformado por el poder de Cristo. Porque muchas veces la gente lo que está mirando es tu exterior, y mientras tú andes como el pavo real y tú andes esponjado, poca gente se te van a acercar. Pero cuando tú te quitas y te despojas y pones tu interior afuera, la gente va a decir, lo que Dios hizo en él, también lo puede hacer en mí. ¿Qué sucede? Después de todo esto, él se quita la vestidura, hace todo esto, después dice que tomó una toalla. Dice que Jesús toma la toalla. Y cuando toma la toalla es para prepararse, después de haberse quitado la vestimenta, para servir y demostrar un amor tangible, algo que se puede tocar, para servir con humildad a otro. En otras palabras, Jesús dejó de ser maestro, de ser rabí, y vino a ser un servidor como otros. Cuando la gente veía a los fariseos, cuando la gente veía a los escribas, cuando la gente veía a uno de estas personas, ellos pasaban y la gente le hacían. Le rendían pleitesía. Jesús no quería pleitesía. Jesús quería que entendiéramos que Él era igual que nosotros. La diferencia de Él era que Él era el Salvador de nosotros. Que nosotros a nosotros mismos no nos podemos salvar, pero Él sí nos podía salvar a nosotros. Y Jesús, a través de ese tomar la toalla y estar ahí, y que ese amor tangible para servirnos a nosotros, que al sol de hoy, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero la palabra dice que tenemos abogado en el cielo, que hay un intercesor entre Dios y el hombre y se llama Jesús. Quiere decir que al sol de hoy, 2000 y pico de años después de su crucifixión y él haber ascendido al cielo, todavía Jesús nos sigue sirviendo. Porque cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros hacemos algo que no le agrada al Señor, la oración dice que nosotros ahora tenemos que hacer ¿a quién? A Jesús. Tenemos que ir directo, antes de presentarnos al Padre, a Jesús. Por eso nuestras oraciones terminan en el nombre de Jesús. Amén. Y así sea. Porque Él sigue siendo nuestro servidor. En el Espíritu, Él es nuestro servidor cada vez que nosotros fallamos. Y muchas veces nosotros se nos olvida esa parte. Después dice que se ciñó. Cuando la palabra se ciñó significa que iba a limpiar los pies, no iba a estar en un entorno de altivez, sino que iba a estar humilde, porque iba a hacer algo por nosotros para cargar nuestros pecados. Y una de las cosas que a mí me sorprende de esa porción ahí es que cuando yo busqué la palabra ceñir, fue que Jesús cogió la toalla y fue a lavar los pies de los discípulos. Para tú lavar los pies, tienes que bajarte. Jesús se bajó frente a sus discípulos. Y cuando dice ceñir, no fue que él le limpió los pies y botó la toalla. Jesús lo que hizo fue que se ciñó. En otras palabras, se amarró la toalla. Y cada vez que le daba a los pies, la toalla se quedaba ahí. En otras palabras, cuando el Señor limpia nuestros pecados,
Cuando el Señor lava nuestros pies y limpia nuestros pecados, Él no los tiró al piso. Él los cogió y se los echó encima, porque Él sabía que los tenía que llevar a la cruz del Calvario. Cuando el Señor hizo eso, le dejó saber a los discípulos, lo que yo les estoy limpiando a ustedes, lo que yo les estoy sacando a ustedes ahora, ustedes jamás y nunca lo vuelvan a volver a cargar. Porque yo me voy a encargar de tenerlos aquí ceñiditos para cuando yo vaya a la cruz del Calvario, entregarlos allí por cada uno de ustedes. Porque si yo no lo hago, ustedes van a seguir cargando culpas, van a seguir cargando cosas en su vida, la cual ustedes ya no tienen que cargar porque yo las cargué por ustedes. Jesús le da un mensaje claro allí a los discípulos y le deja saber que cuando él se ciñó esa toallita allí, le dijo, los pecados te son perdonados. Tus pecados te los estoy lavando. Tus pecados me los voy a llevar. Lo que tú pensaste que tú estabas arrastrando, yo te los quiero quitar. Me lo estoy llevando. Te lo estoy limpiando con mis propias manos porque lo voy a llevar a la cruz del Calvario. Mira, eso es algo tan poderoso. Cuando yo me puse a estudiar eso, yo dije, yo pensaba que ceñir, antes de estudiar esto, yo pensaba que ceñir era que el Señor se bajó allí, le bajó, lo limpió y cogió la toalla y se acabó. No, el Señor lo que estaba era trayendo un significado muy poderoso y espiritual para darle a entender a cada uno de los discípulos que lo que él estaba haciendo, ellos lo tenían que hacer también. Que lo que él hizo cuando se ciñó y le limpió los pies a otros con la toalla, nos lo dejó ahí para que nosotros lo hagamos también. La diferencia es que él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. La diferencia es que nosotros vamos a ayudar al pecador a llevarlo al que llevó los pecados a la cruz del Calvario. El trabajo de nosotros es, como servidores, acercar a las personas a Jesús, no obligarlas, acercarlas. Porque nosotros no podemos tomar el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros simplemente le damos testimonio, nos ceñimos, nos humillamos y le ayudamos muchas veces a que esos pecados se le vayan yendo poco a poco a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que la próxima vez que usted sepa y escuche la palabra ceñir, acuérdese que cuando el Señor se postró y se arrodilló ahí a lavarle los pies a los discípulos, no tiró los pecados al piso, sino que los absorbió, los limpió, los recogió. Dijo, yo me los voy a llevar. Ustedes van a ser libres de estos pecados. Pero como siempre, nuestro amigo Pedro, allá en el versículo 6 y el versículo 8, Pedro le hace una pregunta y le dice, ¿tú me vas a lavar los pies? ¿Tú me vas a lavar los pies? Le dijo Pedrito. Tú sabes que Pedro no era fácil. Cuando nosotros buscamos, cada uno de nosotros tiene algo de Pedro. Aunque no lo creamos, todos tenemos algo de Pedro. Y ahí el Señor viene y le dice, cuando él le pregunta eso, ¿y tú me vas a lavar los pies? Simón Pedro le dijo, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Aún Jesús hablándole, Pedro le contestó, porque Pedro era gallú, como nosotros. ¿Sabes? Que el Señor nos habla y nosotros somos agayú, nosotros decimos, no es lo que tú digas, es lo que yo digo. Porque así que nosotros actuamos. Nosotros miramos a Pedro, pero mira, yo creo que Pedro es el discípulo que más se identifica, nosotros nos podemos identificar. Porque todas las actitudes de Pedro en algún momento nosotros las hemos tenido. O las tenemos todavía. Pero ¿qué pasa? Que aún así, Pedro le dice eso, Jesús le contesta, mas lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, más los entenderás después. Y Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies. Te equivocaste. No me vas a, no que simplemente no le dijo, no me vas a lavar los pies. Dijo, no me vas a lavar los pies jamás. O sea, Pedro, el creado, le está dando una orden al creador. No se parece a nosotros. Y a veces le queremos dar como una ordencita de vez en cuando a Dios para
como que le queremos torcer el brazo así para que Él haga lo que nosotros queramos. Mira, Pedro le dijo, es que esto es increíble. Pedro le dice, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, ya cuando Jesús se vio en jaque mate, le dijo, yo le voy a enseñar a quién yo soy. Y ahí Jesús lo ataca y le dice, mira Pedro, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro parece que recibió. Y dijo, pues Señor, no solamente los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Ya el Señor le ofreció los pies, ya Él quiere algo más. Ya Él quiere la mano y la cabeza. Pero la idea de esto era que normalmente en aquellos tiempos se usaban sandalias, ¿verdad? Como cuando llega el verano, que uno se pone sus sandalias, las mujeres se ponen sus sandalias, que los dedos quedan afuera, nosotros los caballeros nos ponemos las chancletas y también ¿qué pasa? Que en esos tiempos se usaban sandalias y normalmente tu cuerpo casi todo estaba cubierto, el hombre normalmente estaba cubierto un poquito más abajo de las rodillas y sus sandalias. En aquellos tiempos o había caballo, burro o había a pie. Entonces, en una de esas tres cosas era que tú siempre caminabas y caminaban de ciudad a ciudad. Lo único que a ti se te ensuciaban verdaderamente eran los pies. Ahora, ¿qué nos quería enseñar el Señor cuando le dice a Pedro que simplemente eran los pies? Le dice, porque sabía quién iba a entregar. Eso fue con Judas. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todo, hablando de Judas. Pero una de las cosas que el Señor quería enseñarnos ahí es que el Señor siempre va a estar dispuesto a lavarnos los pies como servidor. Pero nos quiere dejar dicho que tú y yo también tenemos que estar dispuestos a lavar pies. Y eso cuesta. Porque se trata de humillarnos. Se trata de que yo tengo que humillar mi ser para yo lavarle los pies a otro. Significa que yo tengo que romper con mi orgullo para yo lavarle los pies a otro. Significa que aunque yo no quiera hacerlo, por la voluntad de Él, lo tengo que hacer. ¿Usted se ha encontrado alguna vez, usted ha hecho algo para bien, pero lo ha hecho obligado? Aunque sabe que está haciendo un bien, dentro de su corazón usted no lo quiere hacer. Pero hay algo más fuerte dentro de usted que lo obliga a hacerlo. Y ese es el poder de Dios que mora en usted. Es más, hay personas que nosotros no quisiéramos ni hablarle. Hay personas que tú y yo no quisiéramos ni decirle hola. Pero como servidores de Cristo, hay algo que está más fuerte dentro de nosotros que nos hace llegar a esa persona y decirle hola. Eso se llama humillarse y aprender a lavar los pies. Ya estamos terminando. En esos tiempos no era normal, y por eso es que viene la reacción de Pedro. En esos tiempos no era normal que los maestros o los sacerdotes se humillaran a servir a otros, sino que era al revés. La gente le servía a los sacerdotes y le servía a los maestros. No era que el maestro, pero como Jesús vino a romper todos los esquemas que habían y todo lo que ellos habían aprendido, se sentó y se humilló a servir a otros, servidos por otros. Jesús vino a romper los estándares de la religiosidad. ¿Qué significa eso? ¿O con qué se come eso? Que el Señor Jesús vino a romper todo el protocolo que se hacía antes para enseñar algo nuevo. Ellos tenían religiosidad. Ellos hacían todo por costumbre y por religión. Jesús quería que tú lo hicieras por amor, por misericordia, que es en lo espiritual. El Señor quería cambiarle la mentalidad a esos discípulos que ya habían visto a todos estos maestros dando clases y haciendo lo que le daba la gana, pero Jesús quería decirle, yo quiero que ustedes aprendan
hacerlo de esta manera. Pero para que ustedes aprendan, yo les voy a enseñar cómo yo lo hago. O sea, en otras palabras, Jesús nos enseñó cómo humillarnos, cómo amar al prójimo, cómo tratar a los demás. Y quiere decir que nosotros, como cristianos, que le dije ahorita, ser cristiano no es una estampa, es acción. Cuando tú te quitas la estampa de ser cristiano y comienzas a accionar en lo que has aprendido de Dios, vas a ver una diferencia en ti y las personas van a ver una diferencia en ti, porque ya no tú dices, soy cristiano, ya tú estás haciendo y llevando todo a la acción. Ya no es simplemente de boca, sino que hay hechos y cohechos que hablan del testimonio tuyo que Jesús ha hecho un cambio en tu vida. Religiosidad para enseñar lo que es verdadero o un verdadero líder y servidor. Si no aprende de mí, no tendrás parte conmigo. Y con esto quiero terminar. Jesús le dijo a Pedro, si no aprendes de mí, no tendrás parte conmigo. Aunque aquí damos clase, aquí se predica la palabra y aquí se enseña. Pero el maestro de maestros nos dejó una guía a la cual nosotros nos tenemos que someter. No es Emilio, es el maestro, Jesús, el que nos dejó la enseñanza. No es porque yo lo diga como pastor que ustedes lo tienen que hacer. Es que nosotros, incluyéndome a mí, tengo que hacerlo también, porque el quien lo estableció fue el Rey de Reyes, Señor de Señores, Maestro de Maestros, Pastor de Pastores, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a ser mejores cristianos, de hechos y no simplemente de palabras. Vamos a ser verdaderos servidores como el Señor quiere. Muchas veces el Señor nos ha querido lavar los pies, pero nuestra actitud no se lo permite y no dejamos que Él lo lave y limpie nuestro corazón de todo pasado doloroso y sacar las impurezas. Jesús se humilló en la cruz del Calvario, crucificando todos nuestros pecados para limpiarnos de todo y cada uno de ellos y nos presentó su humildad. El tema de hoy, ve tú y haz lo mismo. Póngase de pie, iglesia.